Bendiciones, hermanos, hermanos y hermanas. Bendiciones. Bendiciones, hermanos de Facebook que están con nosotros en esta hora. Gracias a Dios, hermanos, tenemos una continuación de la clase de Daniel. Vamos a continuar con el capítulo 10. Yo creo que hoy terminamos, hermanos, con el capítulo 10. Amén. Tenemos un tema bastante interesante. Yo sé que ustedes se han escuchado de ello, más sin en cambio, a través de esta lección, hermanos, nosotros vamos a recibir la palabra del Señor y nos va a preparar para muchas cosas también. Amén. Ya las veo que están comiendo y ay, qué envidia me da. Pero no, de la buena, de la buena. Provecho. Hermanos que están en Facebook deben de saber que aquí hay una linda armonía y una linda unidad. Amén, entre aleluya. Los hermanos estudiantes. De la derecha contra la izquierda. Un ambiente bonito, hermanable. Gracias a Dios por Templo Agua Viva. Amén. Bueno, hermanos, continuamos en el capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Vamos a leerlo. De Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13. Amén. ¿Lo tienen? Bueno, como me dijeron que amén, entonces voy a empezar. Amén. Dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Subrayen la frase yo he venido, por favor, porque es muy importante esto. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante ¿cuánto tiempo? 21 días. Ah, sí están leyendo, qué bien. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, arcángeles, vino ¿a qué? Ayudarme. Ah, qué bueno que saben que vino a ayudarle. Y Miguel, uno de los arcángeles, y yo le dije allí, con el espíritu, y yo lo dejé allí, con el espíritu del reino de Persia. El verso 14, no se la pierdan. Vámonos al 14. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo. Subrayen la palabra futuro. Ahorita les voy a preguntar qué es lo que subrayaron. Sí, pero subrayen la palabra futuro. Dice, sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Subrayen la palabra tiempo. Tiempo. Pero en la mía dice, es para la mía día, dice la Reina Valera. Ok, ahorita la leen ustedes el reino. Es lo mismo, estoy leyendo yo. Subrayo postreros en vez de... Sí, usted puede subrayar porque es lo mismo. Es lo mismo por venir. Muy bien, vamos a ver, hermanos, porque aquí tenemos muy importante lo que le dice Jesucristo preencarnado a Daniel. No pierdan la conversación de Jesucristo preencarnado y Daniel. Es una conversación entre ambos. Es la visita de Jesucristo preencarnado con Daniel. El Jesucristo preencarnado que viene con Daniel ha venido por motivo de la oración que hizo Daniel. ¿Por cuánto tiempo? 21 días. A veces nosotros oramos una semana y nos cansamos. Y si oramos 2 semanas, decimos que el Señor ya no nos contesta. Y si oramos a la tercera, nos damos por vencido. En Daniel dice aquí que desde el primer día, ¿cómo dice? Desde el primer día que Él, tu corazón
y te humillaste y hablaste a Dios en tu oración, como dice textualmente, desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero qué importante es la oración, qué importante es hablar con el Señor. Es un diálogo precioso de dos personas, una persona divina que escucha la oración y el creyente que está hablando con el Señor. Tan interesante es, hermanos, si nosotros alcanzamos ahorita por medio de la clase vamos a ver todo lo que nuestros ojos no ven, todo lo que hay de oposición en los aires. Hermanos, hay una lucha constante en contra de la vida del cristiano. ¿Alguien hablaba, perdón? No, la hermanita. Hay una lucha constante. ¿Y cómo fueron escuchadas la oración, las palabras de Daniel en el oído de Dios? Eso yo quisiera que nos grabáramos muy bien, por causa de poner su corazón ante Dios y de humillarse. En una oración no tiene que haber altivez. Tiene que haber, hermanos, una humillación en la presencia del Señor y una disposición en la oración, porque no tiene que estar la mente dividida en muchas formas cuando estamos orando con el Señor. Es un diálogo con Él. Hermoso. Entonces a Daniel dice que fueron oídas sus palabras desde el primer día. Qué importante, hermanos. A veces decimos, ya tengo días, tengo meses, tengo tanto tiempo y parece que el Señor no me escuchó. Ya la oración ya la escuchó. Ahora lo importante es que dice que a causa de tus palabras yo he venido. Mayormente, qué privilegio de Daniel. A causa de tus palabras yo he venido. Era importante que esa visita celestial de Cristo preencarnado viniera a la vida de Daniel en una visión. Realmente en este capítulo 10, al estar estudiando yo el capítulo 11, que si ustedes lo leen se van a dar cuenta, y no los quiero enredar, pero quiero llevarlos allá del 10 al 11. Todavía no les explico el 11, pero los quiero llevar, que aquí realmente el Cristo preencarnado está preparando la vida de Daniel para una revelación profética del pueblo de Dios. Qué importante era el pueblo de Dios, el pueblo que amaba a Daniel. Qué importante era la consagración, la dedicación y la oración de Daniel. Que el Cristo preencarnado tuvo que venir a causa de ello y vino nada más a él. Es lo mismo en nuestra vida, hermanos. Qué importante, ahorita el tema que estaban hablando de reyes y sacerdotes, qué importante, a qué importante reino pertenecemos nosotros, donde Cristo, su Espíritu Santo, puede venir a nosotros, mora en nosotros, pero puede ayudarnos a escuchar nuestras oraciones. Ahora, no crean que el Señor escucha desde la primera vez que usted ora, de acuerdo a su dedicación y su oración. Pero hay muchas oposiciones para que la respuesta llegue hasta usted. Y allí es donde entra la desesperación del cristiano, que no alcanza a comprender, que cree que el Señor no ha escuchado. Me encanta cuando dice, a causa de tus palabras yo he venido. Pero hay un motivo. Mas el príncipe de Persia, ¿qué dice? Se me opuso durante 21 días. Y ya sé lo que está usted pensando. Ya me imagino lo que está usted pensando. El príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel,
uno de los príncipes principales, arcángeles, vino a ayudarme. Y ya sé lo que está pensando. ¿Cómo que vino a ayudarme? ¿Cómo está eso? Y Miguel, uno de los arcángeles, y luego dice, y yo lo dejé con él. A ver, vamos a ver un poquito. Esta es una batalla, hermanos, que no crean que es algo sencillo, una pelea común. No, esta es una batalla, hermanos, en el cielo, una batalla, pero una batalla de veras grande, una batalla poderosa. Dice, ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. En otros pasajes el arcángel Miguel está asociado con la batalla entre ángeles buenos y ángeles malos. Yo quiero que vayamos a ver esta batalla para continuar con esta otra batalla de Daniel. Vamos a ver Apocalipsis 12, capítulo 12, del versículo 7 y 8. Alguien me lo puede leer, por favor, pero bien fuerte, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estamos hablando acá de otra batalla donde aparece el mismo personaje, el mismo arcángel Miguel. Él es el mismo que está aquí también luchando con Daniel, con los espíritus malos en la visión de Daniel. Es el mismo. Hay una gran batalla en el cielo en Apocalipsis 12, 7. La guerra que aquí se menciona está ya dicha por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. ¿Alguien me lo quiere leer? No se pierdan. Si hay alguna pregunta, una duda, por favor díganmela. Vamos a ver de qué lucha está hablando aquí, porque Pablo la está mencionando. ¿Lo tienes, hermano? Efesios 6, 10 al 12. ¿Qué dice? Sí, hermana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Hasta el 12? No, Ya se pasó. Bueno, ok. Entonces está hablando, hermanos, de la guerra. Nos está describiendo Pablo de la guerra que hay en los aires. Ahora, esta guerra fue la misma guerra, la misma lucha a la que el arcángel Miguel está luchando. Miguel, es Miguel, el arcángel Miguel. A estos demonios, a estos espíritus malos, son con los que está peleando. Hay una lucha en el cielo. Miguel es el protector de Israel, de la nación de Israel. Él está encargado de proteger la nación de Israel. Dirige la batalla. Él es el dirigente de la batalla. Por eso se llama el príncipe principal. Él es el que dirige la batalla y vence a Satanás y lo arroja a la tierra, porque Satanás es un perdedor. De eso que acabamos de leer es lo que hace Miguel con Satanás. Lo vence y lo derrota a la tierra, junto con los ángeles caídos que vienen con él. Ahora, dice también que Satanás es un perdedor. Dice, esta es una gran batalla con una gran intensidad. Ustedes no creen que fue una lucha pequeña, fue una lucha que Satanás, el príncipe de Persia, y Miguel luchaban en los aires
porque no dejaba pasar la respuesta de Daniel, la respuesta a la oración de Daniel. ¿Desde cuándo usted tiene una necesidad y no ha sido contestada? Pero no se deje vencer, porque hay una lucha en los aires. Usted necesita persistir y que seguir creyendo que la respuesta ya viene, que su oración ya fue oída, mejor dicho, desde el primer momento, desde el primer día, ya fue oída. Pero si se ha tardado, hay algo que está deteniendo la respuesta. Esto nos interesa mucho a nosotros, porque yo tengo una petición que aún no ha sido contestada, pero yo creo que va a ser contestada. Ya está contestada y la estoy esperando. Yo tengo que seguir creyendo. Daniel pasó una semana y nada, y 2 semanas y nada, hasta la tercera semana, hasta que vino, tuvo la visita del mensajero celestial, el Cristo encarnado, que le traía, a causa de sus palabras, Él vino, fue mandado a Él. Téngalo por seguro, que con una especialidad viene la respuesta a su vida de usted y a mi vida también. Dice, Miguel significa ¿quién es como Dios? Fíjese qué hermoso su significado, reconociendo quién es como Dios. Mire lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 9, cómo describe a Miguel. Si usan la Biblia, se les va el sueño. Judas 1:9. 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Te reprende. No quiero hablar sobre lo demás, solamente quiero ver cómo lo describe Judas. ¿Cómo lo describe? 1:9. ¿Cómo lo describe, Perlita? ¿Cómo describe Judas al arcángel? Ya lo dije. A Miguel. Arcángel. Bueno, me debes una, Perlita, porque me adelante. Qué bueno, ya se despertaron. ¿Cómo lo describe? Como un arcángel, ¿verdad? Y luego vamos a ver en Daniel 10:13 cómo describe Daniel a Miguel. Aquí no lo describe como arcángel, lo describe de otra manera. Como un príncipe. Ajá, lo describe como un principal de los príncipes. Ahora, junto a Miguel están sus ángeles. Miguel está en un alto rango, en un alto rango. Es un arcángel. Exacto, abajo de él están los ángeles, hay querubines, hay serafines y hay ángeles. Y no dice la Biblia que solamente son poquitos, son millones y millones y millones. Así como hemos estudiado con el pastor, que encontramos que son multitudes de ángeles. Exacto, millares de millares. Entonces, en realidad, hermanos, el arcángel Miguel tiene una jerarquía muy alta. Encabeza como principal, príncipe de toda esta corte celestial. Sus ángeles que están bajo su liderazgo. ¿De quién, Perlita? Bajo el liderazgo de quién están todos los ángeles y todos los demás querubines y serafines. De Miguel, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Miguel tenía una autoridad grande. Ahora, él no se puso esta autoridad. Él fue puesto por Dios. Él estaba capacitado para este trabajo. Por eso es que no vino un querubín, no vino un ángel, vino la persona adecuada que estaba preparada para este trabajo. ¿Se fijan? Exactamente. Y la gran batalla tiene un vencedor, un gran vencedor. Y ese vencedor es Miguel y sus ángeles, las que obtuvieron la victoria. Cuando dice el personaje celestial, que es Jesucristo preencarnado, y que dice que vino Miguel a ayudarme.
Acá hay como que hay un debate de muchos pensamientos y de muchas formas de expresiones también, porque dice, pues ¿cómo puede decir él, siendo Cristo, que vino a ayudarme? Como que si necesitaba la ayuda de Miguel, pero no fue eso. Lo que pasa es que precisamente Miguel era la persona comisionada para pelear con estos demonios. ¿Para qué Cristo pelear con algo que ya derrotó? A ver si me entendieron. No creo que me captaron. A ver, explíquenme algo, ¿alguien de ustedes? ¿Para qué venir a pelear Cristo con lo que él ya derrotó? No, pues no, porque ya él derrotó todo, incluso a Satanás mismo, por esa razón. Pero, como leímos en el capítulo anterior, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra príncipes y potestades, y eso sigue existiendo. Claro. Aunque Jesús ya venía, porque ya había escuchado, bueno, yo estoy entendiendo, ya había escuchado la oración de Daniel, pero tenía que pasar y por eso vino el arcángel y Miguel se quedó peleando. Por eso dice Siguió Cristo, luchando. dijo Ahí Cristo, vino Miguel a ayudarme, y ahí lo dejé. Sí, Ahí se quedó. Y se quedó Miguel precisamente ahí porque él estaba comisionado para pelear con esos demonios. Y por... Yo pienso de esta manera, yo pienso que no era el tiempo de que Cristo fuera con ellos, porque el tiempo de Jesús va a ser en la tribulación, ¿no? Sí, este es preencarnado, todavía no había nacido. Entonces no era el tiempo para que Cristo hiciera esa batalla. Es buena observación también, pastor. Pero más sin en cambio, Dios Padre, acuérdense que si alguien está enterado del futuro, es Dios Padre que tiene ya escrito todo. Y ya estaba la victoria de Cristo. Esto a Dios Padre no le sorprendió, ni a Jesucristo. Por eso, ¿para qué batallo yo con este demonio? Ahí viene Miguel, es el encargado. Ahí se queda Miguel porque él es el encargado. Más despuesito se van a dar cuenta que dice Cristo, que él nomás vino a fortalecerlo y a fortalecerlo. Acompañarlo y a fortalecerlo. Así más adelantito vamos a leer. Que él no vino a pelear, él vino nada más a acompañarlo y a fortalecer a Miguel. Y vino por causa de la oración de Daniel. Y vino porque traía la respuesta a la oración de Daniel. Y vino porque vino a darles realmente el futuro del cual tenía tan preocupado a Daniel. ¿Qué iba a pasar con su pueblo que tanto amaba? Ya para que descansara, pues aunque en realidad no eran buenas noticias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí, usted pregunte. Yo no he venido clases anteriores, tal vez, lo que voy a decir ya usted ya lo explicó. ¿Por qué dice Cristo preencarnado? ¿A qué se debe que dice Cristo preencarnado? Cristo preencarnado, ¿crees que todavía no había nacido? Es solamente una visión del Cristo encarnado. Preencarnado aún todavía no había, se había sido engendrado en el vientre de María y no había nacido todavía. Cuando lo mira no sabe que es Cristo. En esta ocasión, la misma gloria del personaje celestial que es Cristo preencarnado, su gloria cuando se aparece a Daniel, inmediatamente Daniel comprende que es algo superior y sobrenatural y lo reconoce a él, porque en realidad no había nacido, pero su presencia de él, su gloria de él, lo sagrado, lo santo, le dice mi Adonai, le dice mi Señor, lo reconoce como su Señor. Imagínese usted una visión de esta magnitud tan bella, que 3 veces tuvo que verlo tocado. La primera, al oír su voz fue cuando cayó, y cayó de lleno. Y luego cuando le ordena que se levanta, no puede, sobre sus rodillas y sobre las plantas de los pies. Luego recibe otro toque
pero no en el cuerpo, sino que lo recibe en sus labios. El segundo toque. Y luego el tercer, ya cuando recibe en sus labios, porque no podía hablar, temblaba y no podía hablar. Ya comenzó a hablar. Es cuando le dice, mi Señor, mi Adonai. Pero cuando le ve al personaje celestial, a Cristo encarnado, su rostro, no pudo sostener, bajó la vista. Y otra vez le volvió a tocar. Y cuando le tocó, entonces le vinieron toda la fortaleza y todas las fuerzas a su cuerpo de él. La grandeza de la presencia del Señor en la vida de Daniel. Me encanta cuando dice que a causa de tus palabras, a causa de tu oración, yo he venido, estoy aquí. El Señor, hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, en nuestra oración, el Señor nunca se va de nuestro lado. Él está presente desde que nosotros empezamos a clamar a Él. La oración está escuchada por el Señor. Solamente que tenemos que tener paciencia en el Señor. Ahora, la frase del mensajero celestial cuando dice vino a ayudarme, ya les dije que el arcángel Gabriel, Miguel, ha sido pues muy controversial, porque es difícil que Cristo preencarnado necesitara ayuda. Él no necesitaba ayuda. Dios permitió este tipo de conflicto. Esta es otra cosa. Dios permitió este tipo de conflicto. Hermanos, si Dios no hubiera querido permitir desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, inmediatamente la oración hubiera llegado. Nosotros a veces, yo en mi experiencia, yo sé que ustedes, que he orado al Señor y el Señor me contesta así. No sé ustedes, pero al instante tengo la respuesta. Más sin en cambio, tengo unas oraciones, unas peticiones que tengo mucho y no han sido contestadas. Pero yo le doy gracias al Señor porque ya las escuchó. Nada más que tengo que esperar. Dios permitió este conflicto. Cristo preencarnado pudo haber destruido en un momento cualquier oposición demoníaca. Siendo Él mismo Dios, ¿por qué creen ustedes que Él no derribó esas fortalezas? ¿Cuál era la intención de que no llegara la respuesta y que sucediera esa lucha en los aires con este demonio príncipe de Persia? Ahorita les voy a explicar quién es el príncipe de Persia. Alguien deme una opinión. Yo digo porque todas las cosas son el tiempo de Dios. Y Dios ya teníamos, en mis palabras, planeado lo que iba a pasar. Ella sabía lo que iba a pasar con Daniel. Claro. Pero muchas veces, como usted dice, nosotros hacemos una oración hoy y Dios nos contesta rápido. Y hay oraciones que son largas, hermana, pero es para que nosotros crezcamos más. Y cuando llegue esa respuesta, ya estamos preparados. Por eso es primero que Daniel 21 días ayunando, preparándose, orando. O sea, Dios le dio el tiempo suficiente, es lo que yo entiendo, para que él se preparara. Porque si así, hermana, duró 21 días en ayuno, oración, consagración y todo, cayó como muerto. Imagínense si ha sido de un día para otro, no existe la edad. Muy buena su observación. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, hermano. Principalmente lo digo, lo hicieron para una enseñanza para nosotros comprender cómo actúa el enemigo, y cómo, por eso nos dice acá en Efesios que estemos bien fortalecidos. Preparados. Con la armadura puesta. Me gusta mucho también, hermanos, se me pasó decirles a ustedes, cuando nos habla de una armadura, que estemos preparados. Hermano, la armadura no es para pelear, no es para que agarremos la espada y comencemos a pelear. No, la armadura es para protegernos contra los ataques de Satanás. Por eso es que tenemos que usar la armadura de Dios, porque si no la usamos estamos indefensos a cualquier ataque de Satanás y vamos a ser vencidos. Pero si tenemos la armadura bien puesta, somos más que vencedores.
No tenemos que pelear nosotros. No matar. Dice- somos más que los demás. Exacto. La Biblia dice, estad quietos, que Dios peleará por vosotros. Amén. El pueblo judío no hizo nada, a pesar de que caminaba de espaldas a Dios. No hizo nada, pero ¿quién peleó por ellos por medio de una intercesión? Fue Dios, mandando a su ángel Miguel, peleando por el pueblo. Entonces nosotros tenemos que saber usar esa armadura. ¿Alguien más tiene otro comentario? Dice el versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde que el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice la palabra del Señor que para que nuestras oraciones puedan tener el efecto que esperamos por fe, tenemos que humillarnos primeramente. No es nomás pedir y es todo. Dice que dispuso su corazón primero al pedir las cosas. Hubo varios puntos en la vida de Daniel para que fuera recibir esta respuesta. Primero, su separación para una consagración con el Señor. Dispuso 21 días en ayuno y en oración. Creyó, tuvo fe y fue persistente. Pero aún así, hermanos, tenemos mucho que aprender de esta victoria, de este conflicto y de esta victoria. Porque ese conflicto que hubo en los aires fue exactamente porque no dejaban pasar la respuesta a la oración de Daniel. Ahora, como dijimos, pudo haberse recibido la respuesta inmediatamente, pero no fue así. Hay algunos comentaristas que se acercan a lo que ustedes están opinando ahorita en este instante. Dice que fue por causa de Daniel, porque el plan de Dios fue para desarrollar a Daniel como hombre de oración persistente. Ahora, este es un comentario. Discrepa, porque usted puede pensar, tener otra opinión o otra forma de estar pensando el por qué. Pero si alguien más quiere hablar, el pastor. Bueno, yo estoy meditando porque yo sé que usted está estudiando Daniel, pero ¿en qué parte de la vida de Daniel enseña que él no esperaba respuesta? No, que yo sepa, no. Porque Daniel, todo el tiempo que oró, él sabía que Dios le iba a responder. No, en ninguna parte dice que no esperaba. Él siempre sabía que iba a llegar. No quiero que se quede eso en mente. No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. Sí, claro, que no hay nada escrito que Daniel dudó. Él siempre sabía por la forma de su consagración, Amén. su forma de orar, su forma de rogar, su forma de ayunar y su forma de humillarse. Esos eran aspectos que sabía Así es. que tarde o temprano La llegaría la respuesta. respuesta. Pero yo creo que estos puntos eran para el trato personal de Daniel, Así es. para él. Así es. Es un ejemplo a nosotros. Sí. ¿Usted sabe cuántos años ya tenía Daniel allí? Como de 85 a 88 años más Porque o menos. antes de esta historia, de este episodio que tuvo Daniel, miramos todo lo que ya pasó antes, donde fue por el fuego, estuvo por los leones, cómo él, su fe en Dios, y él sabía, o sea, todo lo que él ya había pasado antes, y tuvo que llegar a este punto, como dice el pastor. Y a esta edad, Él ya tenía esta relación con Dios. amén. Él ya sabía quién era Dios, ya sabía lo que Dios podía hacer y no hacer en las peticiones que él tenía delante de él. Entonces ahí miramos a este Daniel como dijo la hermana Enriqueta, a ejemplo de nosotros. A Exactamente. este punto ya es para nosotros que diríamos,
Los antenitas, porque ese rey de Persia están allí. Esas potestades están allí. Todavía están allí en este tiempo. Amén. Es lo que yo Amén. entiendo. Entonces tenemos el ejemplo de que Daniel nunca dudó, siempre creyó que la respuesta llegaría. Aplicándolo a nuestra vida personal, tenemos que creer cuando oramos que el Señor contesta y que la respuesta, tarde el tiempo que tarde, va a llegar. No dudando, No dudan. pero consagrando nuestra vida, siguiendo orando al Señor. Eso es muy importante, porque Daniel en ningún momento desistió de seguir orando y de seguir ayunando. Hermanos, es nuestra meta, nuestra persistencia, y hermanos, la victoria llega. Me gusta mucho cuando dice en el 13, pero 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Dónde estará mi respuesta? ¿Dónde estará su respuesta? ¿Dónde está el impedimento? ¿Quién era el rey de Persia? Vamos a ver, ¿cómo se llamaba el rey de Persia? El rey de Persia se llamaba, es una A, una H, una I, una M, una A y una N. Y se pronuncia Aimán. Aimán, el príncipe de Persia. Así se dice en hebreo, dice Aimán, y significa el Dios de la oscuridad. El Dios de la oscuridad es un espíritu diabólico. Fíjense bien lo que hay allá en los aires. ¿Quién es el príncipe de Persia? Es un demonio que se encarga de oponerse a Jesucristo. Es el enemigo de Jesucristo. El arcángel Miguel, ¿saben a quién gobierna? Aparte de que es el protector del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, dice que él domina a los gobiernos. Esto es muy importante, hermano. Por eso Pablo nos dice, perdón, que oremos por nuestras autoridades, que oremos por nuestros gobiernos, porque allí atrás de los gobiernos hay alguien que está gobernándolos a ellos. Miguel domina los gobiernos. Miguel, el arcángel Miguel, el príncipe de Persia, dice que es la cabeza de las fuerzas espirituales que comanda. ¿Saben lo que quiere decir comanda? Que ordena. Es la cabeza. Esa es la jerarquía de él. Es la autoridad, la cabeza. Él manda, dice, ve allá, ve acá, a los espíritus caídos, a los demonios, y ponle esta duda, pon este problema, haz esto a este líder, haz esto a otro líder. En otras palabras, comanda, siempre está tratando de destruir al pueblo cristiano. Y cuando ve que hay, gracias, cuando ve que hay una unidad, un aplauso para el nombre. Era un despertar, hermanos. Cuando ve esta cabeza de las fuerzas espirituales que comanda, es enemigo de Jesucristo. Y cuando hay una unidad en el pueblo de Dios, Él no está contento. Él comanda y manda a un espíritu, a un demonio que venga a quitar esa unidad de alguna manera. En Daniel 10, 13, 20 se menciona a los príncipes demoníacos invisibles que gobiernan las potencias mundiales a nivel mundial. Por eso el mundo está como está. A los príncipes, las potencias mundiales de Persia y de Grecia, que son parte de los gobiernos mencionadas en Efesios 6, 11 y 12, que ya leímos, hermanos. Ahora, en Efesios 6, 13, 17, ya lo leyó la hermana Enriqueta.
Y ahí nos habla de la protección divina que nosotros tenemos en su palabra para que nosotros estemos protegidos contra las acechanzas de Satanás. Por hablar, hay que ponerse la armadura completa. Y no para pelear, sino para protegernos de Satanás. No para pelear, porque el Señor pelea por nosotros. Dice que es para protegernos. El Salmo 91 nos habla de protección, pero es para el que habita. Es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es para el que tiene el casco. Es para el que usa el yelmo. No es para el que usa. Es para el que tiene el yelmo para defensa. Es para el que tiene el apresto del evangelio en sus pies. Es para el que tiene toda la coraza de justicia. El que está protegido. No está al alcance de Satanás. Está bajo el abrigo del Altísimo. Ni está seguro, dijo el pastor. Es para los reyes y sacerdotes, son los que tienen paz en el Señor. Si nosotros tenemos la armadura del Señor puesta, hermanos, habrá paz en nuestro corazón. La guerra está allá. Ahora usted no piense que esta guerra fue allá en aquel tiempo. No. Esta guerra espiritual está precisamente operando en los aires. Por eso es que también está la protección nuestra a nuestro alcance para que nosotros estemos protegidos de todos los dardos del maligno. ¿Usted cree que Satanás no quiere destruirnos? Sí quiere destruirnos. ¿Usted cree que a él le complace que nosotros seamos vencedores y victoriosos y trabajemos para el Señor? No, él lucha por todas las fuerzas demoníacas y comanda y ordena para que la obra de Dios se destruya. Pero como la obra del Señor dice que nadie puede contra la obra del Señor, nadie puede, ni las puertas del infierno prevalecerán, porque la obra del Señor es del Señor. La obra del Señor tiene la victoria por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque así como Satanás tiene sus cabezas, sus comandos, sus príncipes, el Señor Jesucristo tiene también, estamos viendo el ejemplo del arcángel Miguel, tiene ángeles, tiene querubines, tiene serafines, tiene a Gabriel, tiene muchos para que defienda al pueblo de Dios. Lo que hay que entender, hermana, es que Dios es un Dios militar. Me gusta la palabra. Es un Dios militar. Me gusta. Y Él tiene todo organizado, todo en su lugar. Así es. Tiene un ángel para cada devoción. Está organizado. Tiene todo su pueblo organizado, su pueblo celestial está organizado. Hermanos, siéntanse contentos, siéntanse felices, no tengan temor. Satanás está derrotado y está vencido, pero use, hermanos, la protección de Dios, pongámonosla, porque yo necesito esa armadura del Señor. No pelee con el diablo, hermano, porque usted no es para pelear, Mandy. Perdone, discúlpeme, hermana Mandy. Es que mucha gente que no anda reprendiendo a Satanás y eso, no sé, yo digo, ni mencionarlo porque no tiene nada que ver conmigo. Sabemos que existe, Sí. sabemos que existe el bien y que existe el mal, pero no pelee, repréndalo, sí, Señor Jesucristo. Mismo Judas dijo, cuando está hablando del arcángel Gabriel, ¿qué le dijo a Satanás? El Señor te reprenda. No se puso a pelear, no se puso a disputar, porque la situación era el cuerpo de Moisés, no me quiero meter ahí, pero no peleó, dijo el Señor te reprenda. Ese es un ejemplo para nosotros, no tenemos por qué pelear, no tenemos. Jesús mismo lo reprendió cuando fue llevado al desierto, pues tentado por él. Amén. Ahora dice que, ¿alguien más quiere hablar sobre esto? Hermana, que si no el tiempo se acaba. Era la potencia que dominaba a todos los pueblos del oriente, que se opuso a la palabra de Dios, este príncipe de Persia, que venía
pero se opuso a la respuesta de la oración de Daniel. Quiero que leamos Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Humberto, ¿usted me puede leer Efesios 6:12? Y le voy a pedir a Perlita que nos lea Colosenses 2:15. Llámelo. Efesios 6:12. Sí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha no es contra quién, contra sangre. Ni carne. ¿Para qué pelearnos nosotros entre el pueblo de Dios? ¿Para qué pelearme con el hermano o con la hermana por cualquier disensión? Si mi lucha no es con él ni es con ella. La lucha es más allá. Pero el que pelea por nosotros es el Señor. Y si tenemos nosotros la protección del Señor, Amén. no nos va a tocar a nosotros. Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Están vencidos? Así es. Los desarmó, les quitó autoridad, poder, les quitó todo, y ahí en la cruz, Los exhibió. públicamente. Entonces somos más que victoriosos nosotros. Nos habla de los rangos angelicales, que son ángeles malvados, caídos, que se opuso a la oración, a la respuesta de Daniel. Por eso vino el príncipe Miguel, porque él tiene un rango, el rango más alto de los principales príncipes. Él pelea en favor del pueblo de Dios. Se levanta Miguel, el príncipe de ese pueblo que es Israel, el pueblo de Dios. Ahora sí es cierto que hay fuerzas espirituales y miles de demonios también que inciden en las naciones de la tierra. En aquel entonces se dice que cada nación tenía un ídolo. Y le venía comentando a mi esposo, y hasta la fecha. Hasta la fecha. Si yo me voy a México, la nación de México tiene un ídolo. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es? La guadalupana. Y si ustedes escuchan, dice que es la madre, que les protege, que las no sé qué. Ese es su Dios de esa nación. Es el Dios de esta. Aquí en Estados Unidos también San Antonio es un Dios, un ídolo. Es un ídolo. Entonces, estos demonios inciden en las naciones de la tierra, que en aquel entonces que cada nación tenía un Dios, pero eso es hasta la fecha. Todavía. Es todavía que protege, según esto, la ciudad. Nomás le cambiaron de nombre. Son demonios que inciden y que protegen la ciudad según sus creencias. Y atrás de ellos están, hermanos, realmente Satanás gobernando. Estos espíritus malos están gobernando a las naciones. Por eso cada nación, hermanos, tiene una fuerza diabólica atrás de la nación, atrás de los gobiernos, atrás de los presidentes, atrás de los que dirigen realmente esa nación. Ahora, tengo una observación. Si usted diga. Ahora que estoy aprendiendo esto que está diciendo usted, entonces creo que por esa razón vino el arcángel Miguel a pelear, porque el arcángel Miguel tiene que tener un nivel más alto que todos los demonios, Claro. Los ángeles caídos. Entonces él es el que, por ejemplo, el que comanda todo eso. Sí, Entonces pienso yo ahora que estoy teniendo la clase que por esa razón él tuvo que ir a pelear. seguro que sí. Porque él es el que opera en todo eso. Él es el que comanda. Por eso el príncipe de Persia es el que comanda los demonios, es la cabeza. Pero estamos hablando del arcángel Miguel. Él es el que comanda también a la jerarquía de los demás ángeles de Dios. ¿Me entienden? Por eso tenía que venir uno grande, porque había uno grande acá abajo.
Y si un ser humano no hubiera podido pelear, porque esta era una fuerza mala, era una fuerza fuerte, sí existe. Pero nosotros, como tenemos, les digo otra vez, la protección de Dios, nosotros nos declaramos victoriosos en el Señor. Yo lo que quiero que les quede bien claro, ay, tenía unas citas, bueno, ya no. Lo que nos quede bien claro, hermanos, que para que recibamos una respuesta a una oración, es que tenemos que orar creyendo. Creyendo. Tenemos que ser persistentes en la oración, pero también en la consagración, como lo puedan ver. No desistir. Lo que me llama bastante la atención de Daniel es que no era nada para él, era para su pueblo, que Qué amable. estaba totalmente dado a su pueblo. Nunca fue nada para él. Nada. Al prójimo. Él fue un intercesor. Él siempre se puso en la brecha por el pueblo. Y los 21 días de ayuno y oración fue por el pueblo. Nos habla mucho y nos dice que debemos de ocuparnos nosotros también por el pueblo de Dios y por los que no conocen. Pues ya se acabó el tiempo. La hermana Mari me dice que ya, yo no sé si acabemos. Ay, santo Dios, ya me entró el apuro porque el pastor nos dijo que el 22 de noviembre que oremos al Señor, porque al paso que voy todavía me falta un poquito. Dios les bendiga. ¿Entendieron, hermanos, en esta noche? Claro que Bueno, sí. Perdita, despídenos, por favor, te sentaré. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, que vayas con nosotros. Alabado tu Que nombre, guardes, Jesús. Padre, nuestra salida, nuestra entrada. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, con nosotros, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos de Facebook. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros.